Bueno, muy buenas tardes, queridos suscriptores de nuestro canal de YouTube Religión Afrocubana en Chile, dictada por el señor Rudy Borrell, Oba Ekun, en su nombre de santo, en el cual vamos a comenzar una serie de capítulos diseñados para que en Chile se vaya comprendiendo y entendiendo lo que es la religión afrocubana, de dónde viene, de dónde procede, cuáles son sus prácticas y cuáles son los ritos espirituales que concitan esta bella religión. Les presento a Rudy Borrell, que arribó a Chile a mediados del mes de julio del 2016 y el cual trae la misión de formar en nuestro país el culto religioso hacia nuestros ancestros. Bueno, Rudy, para comenzar la primera pregunta, ¿cuándo y cómo llega la religión afrocubana a la ciudad de Trinidad, donde tú naciste, y cómo tú te formas en ella? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todo el canal de YouTube. Aquí la religión afrocubana entró hacia Trinidad en el año 1465 y hasta el 1524, donde entraron muchos negros de distintos países africanos, como mozambicanos, angolanos, nigerianos y de muchas partes del Congo, donde hicieron sus asientos en muchos ingenios que actualmente están vigentes en la misma tierra Santísima Trinidad. Tú me dices entonces que estos negros llegaron como esclavos a las plantaciones de caña que habían en todo el Valle del Ingenio, ¿no? Sí, estos negros llegaron a lo que es la práctica, a elaborar la práctica de lo que es la siembra de caña, donde ahí empezaron a surgir sus mitos y sus leyendas y empezaron a evolucionar el sistema de lo que es la religión afrocubana en Cuba, donde tuvieron muchos contratiempos por los señores feudales, en aquel tiempo eran los españoles, que tenían sus creencias y aquellos negros no podían evolucionar sus propias creencias traídas desde el África por situaciones en que aquellos españoles le hacían las cosas imposibles para poder ellos aceptar sus religiones. Es decir, los españoles, los patrones no aceptaban la religión que ellos traían, por tanto ellos tuvieron entonces que tomar medidas para continuar con sus cultos religiosos. Por ejemplo, se me ocurre preguntarte sobre el sincretismo religioso que surgió. Bueno, aquel sincretismo fue un poco difícil y angustioso para aquellos porque tuvieron que empezarse a basar de las iglesias católicas, donde ellos tuvieron que ingresar a las iglesias católicas porque así el gobierno aquel colonizado por España quería que ellos pertenecieran a ese tipo de religión, donde ellos empezaron a frustrar sus santos afrocubanos con sus santos católicos, y ahí fue de donde viene el Santo Niño de Atocha y viene el Elegua afrocubano. Y bueno, y así un sinnúmero de santos, como por ejemplo Santa Bárbara Bendita, que se sincretiza en Changó, y muchos otros más que vamos a ir hablando en diferentes capítulos y que representan estos santos en la religión afrocubana, tanto la regla de Ocha como la regla de Pan. Rudy, y entrando en materia, ¿cuáles fueron tus inicios en la religión y qué nivel has llegado a alcanzar? Mi inicio fue a los 5 años, donde mi mamá notó que tenía alguna gracia espiritual basado en los ancestros de mi familia, que eran negros que vinieron del Congo, y se quedaron, esas ramas se quedaron dentro de la familia. A los 5 años empecé a dar mis pequeños pasos por una enfermedad que actualmente se ha ido desvaneciendo un poco, pero mi mamá notaba que algo en mí, como que yo tenía mis dones y tenía mi vista para poderle decir y adivinar a las personas. Empecé de enguello, un juramento donde me lo hicieron en el Cabildo de Santa Bárbara, en Pambina, en Cienfuegos, por el taita Butaco Ángel Menéndez, y de ahí seguí dando mis pasos hasta que llegué a ser Tata Nganga, más conocido como Padre Nganga.
Al cabo del tiempo, a los 11 años, empecé a practicar la religión afrocubana, pero en la parte santorial, donde me hice mi ocha, que ocha changó, y empecé a coger un poco de sabiduría y de conocimiento de aquellas personas mayores que siempre estaban al lado mío, dándome las teorías y dándome todas las explicaciones sobre lo que eran los santos. En aquel tiempo no tenía mucha práctica y no tenía mucha visualización en lo que eran las partes de los santos. Nunca me había enfocado en esa parte. A medida que fue pasando el tiempo, fui evolucionando hasta que me hice oriaté, maestro de ceremonia, que es actualmente lo que estoy aplicando en la religión afrocubana. Rudy, ¿por qué la religión afrocubana ha tenido tanto auge en el último tiempo, teniendo en cuenta que nuestra isla ha tenido avances en el tema diplomático, sobre todo con los Estados Unidos y bueno, y con muchos países de Europa? ¿Qué pasa? La religión ha tenido mucho auge en todos los aspectos. La religión es una cosa que marca muchos tiempos, marca la paz, la tranquilidad, el desenvolvimiento, la salud, la espiritualidad de los seres humanos, tanto en el trabajo como en problemas políticos, como en la casa, como en los seres humanos, como en los niños, como en todo. La religión es muy amplia. La religión ha avanzado grandemente por series de cosas donde las personas se han enfocado a buscar su espiritualidad dentro de la religión. Anteriormente la religión no era así. Anteriormente solo practicaban los que estaban metidos dentro de la religión, que eran creyentes, pero a medida que fue pasando el tiempo, que la vida fue evolucionando, la gente empezó a visitar los sacerdotes en búsqueda de resolver sus problemas y sus situaciones, y hubo un término de difusión dentro de la radio, en la televisión y en los demás sectores, donde es como dicen los cubanos, fue una bomba de tiempo aquello, fue una explosión donde todo el mundo empezó a visitar a los sacerdotes, donde todo el mundo empezó a ver las pruebas de la religión, donde todo el mundo empezó a darse su baño, donde todo el mundo empezó a hacerse sus resguardos, donde todo el mundo empezó a buscar la manera de sobrevivir con la parte de lo que es la religión afrocubana. Hay muchos actores, hay muchos músicos, hay muchas personas políticas que tenían dificultades para poder surgir y tuvieron que inclinarse por la religión. Y a medida que ellos fueron inclinándose en la religión, fueron viendo sus proyectos y fueron viendo su avance, y empezó a la religión a coger un poco más de auge a nivel mundial. Bueno, todo eso que tú me estás explicando también, valga la redundancia, se explica teniendo en cuenta que Cuba, siendo un país con 11 millones de habitantes aproximadamente, tiene un éxito muy notable en el mundo artístico, en el mundo del deporte, en el mundo de la ciencia, tomando en cuenta eso que tú me estás diciendo. Ahora, Rudy, ¿cuántos ahijados tú tienes practicantes de la religión? Es una pregunta un poco complicada. Tengo muchos ahijados, muchos. Tengo ahijados en la mayoría de parte del mundo. Tengo ahijados en Alemania, Francia, Italia, Ecuador, Estados Unidos, Boston. Tengo muchos ahijados. Mi primer ahijado que hice, Alejandro, fue cuando tenía la edad de 15 años. Fue el primer santo que lo hice Leguá, por solo tener 15 años. Y ahí empecé a evolucionar con mi ahijado, y actualmente tengo bastantes ahijados. Bueno, también en Cuba, como es lógico, es donde más tienes, Chile y Ecuador, para acá, para la parte de Sudamérica, que evidentemente esperemos que con este medio de difusión que nos da la internet se pueda replicar el número de ahijados acá en Chile,
sobre todo acá en los Andes donde estamos viviendo, y que la religión siga avanzando con la seriedad que tú lo haces. Vamos a cerrar este primer capítulo de tu página, de tu canal de YouTube, esperando que visiten la página los suscriptores, que dejen sus comentarios, y vamos a tener tu número de teléfono para que se puedan contactar y puedan consultar diferentes situaciones que se te puedan presentar. Te damos las gracias y bueno, te damos la palabra para que despidas este primer capítulo. Gracias a ustedes por darme la oportunidad aquí en Chile, donde quiero avanzar, quiero echar para adelante lo que es la parte de la religión, principalmente en la parte de los niños, la salud, partes personales de las personas que actualmente están teniendo muchos problemas, y deseándole a todos una fraternidad muy buena, un lazo de amistad. Y en el próximo capítulo nos vemos para empezar a lo que es la parte de la receta. Quiero dar un poco de receta principalmente para la salud. Vamos a empezar por la salud. Ok, muchas gracias, Rudy.